señor presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, don Gustavo Palomares, señora directora de la Red Internacional de Universidades para la Paz, Redium Paz, doña Claudia Salcedo, excelentísimo señor embajador de El Salvador, excelentísimos miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en España, excelentísimo señor embajador de Colombia, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América, a esta actividad tan importante que es el programa piloto Pedagogía y Gestión del Postconflicto en Colombia, una visión desde los colombianos en el exterior y la comunidad internacional en el marco del proyecto Construyendo la Paz a través de la formación en la que colabora la Red Internacional de la Universidad para la Paz, Redium Paz, y con el apoyo de la Vicepresidencia de la República de Colombia y, en este caso, en España, con el apoyo del Instituto de Altos Estudios Europeos. Este es un acto importante, por un lado, por el contenido y también por nuestro ilustre invitado de hoy, el vicepresidente de Colombia, a quien quiero agradecerle dos cuestiones. La primera, que vuelva a la Casa de América, porque ya estuvo en julio en la ponencia del señor presidente, el señor ministro de Defensa, y también por traernos la primavera a Madrid. Nos ha traído el calorcito colombiano que ya nos hacía falta. Así es que, vicepresidente, muchas gracias. Y hoy es un acto, como digo, importante también por el contenido, porque Colombia ha iniciado ya desde hace unos años un proceso de paz importante que tiene como fin poner, por fin, valga la redundancia, el lazo a un momento histórico importante para Colombia de lucha fratricida entre hermanos. Y también, como es lógico, porque tiene unas implicaciones para la región, para Latinoamérica y, por supuesto, desde España les acompañamos en ese proceso y también en el sufrimiento, porque nuestros dos países hemos sufrido y sufrimos el terrorismo y, por tanto, estamos también unidos en este ámbito, así como en muchos otros, en la política, en la cultura, como es lógico, por un idioma común, por tantos lazos, incluso de hermanamiento familiar, y porque formamos parte de una misma alianza, la Alianza del Pacífico, de la que Colombia es un líder importante, porque desde luego que si podemos hablar de los casos de éxito en Latinoamérica en esta última década y en estas dos últimas décadas, Colombia es un claro ejemplo de ello, un ejemplo de esfuerzo, de lucha por su paz, por su prosperidad. Más de 2 millones de personas en Colombia han abandonado la pobreza. Colombia es un ejemplo de país donde se respetan las normas, donde los inversores españoles y extranjeros se sienten cómodos y en estos años han invertido y han invertido bien y quieren continuar en este proceso de acompañamiento del desarrollo de Colombia, que se va a ver desde luego fortalecido si este proceso de paz ve la luz con un resultado positivo para la sociedad colombiana, pero también será un éxito de la sociedad, de la comunidad latinoamericana, de la comunidad iberoamericana y de la comunidad internacional. La Casa de América ha estado comprometida y ha acompañado al gobierno colombiano en muchas iniciativas y en particular en esta y en el último tiempo. Por eso quiero agradecer en particular a la Embajada de Colombia y al embajador por su confianza en esta institución para que hayamos albergado conferencias importantes como la del ministro de Defensa, como dije antes, cuando estuvo en julio, las conversaciones o los diálogos que ha habido entre las partes en la Casa de América para presentar cada una sus posturas y las otras iniciativas que, como sabe la Embajada, la Casa de América siempre apoyará a Colombia en este proceso tan importante. Por ello, le reitero, vicepresidente, nuestro agradecimiento porque nos vuelva a visitar. Y, por último, únicamente cabría recordar aquella célebre frase de Albert Camus: la paz es la única batalla que merece la pena librar. Colombia lo está haciendo con un paso decidido. El presidente Santos estuvo en esta misma ciudad de Madrid hace unas semanas. Tuve la oportunidad de estar con él en las conferencias y en las presentaciones que hizo acerca de esta Casa de América y, sin duda, tenemos una afinidad clara con Colombia en este y en muchos puntos. Por tanto, les deseamos mucho éxito. Cuentan con España y cuentan con esta Casa de América. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente Angelino Garzón, señor director de la Casa de América, Tomás Poveda, señora directora de la Red de Unipaz, profesora Claudia Salcedo, autoridades, embajadores, profesores del claustro, organizaciones de la comunidad internacional, señoras y señores. Permítanme que las primeras palabras sean justamente para aquellos que son los principales destinatarios de este proyecto y de este acto esta tarde, que son los colombianos en el exterior, que es la comunidad internacional. Me gustaría expresarles la satisfacción, la inmensa satisfacción del Instituto de Altos Estudios Europeos, de todo el claustro, de todo nuestro Consejo Directivo, tanto en España como en Colombia, de cumplir hoy un compromiso que es doble. En primer lugar, un compromiso principalmente con la ciudadanía colombiana. Es un compromiso que adquirimos de una forma firme en la labor que nos corresponde como parte de la comunidad internacional para acompañar un proceso que pensamos que no solamente es importante para Colombia, para los colombianos, estén donde estén, sino que es un proceso fundamental para España, para la Unión Europea y para toda la comunidad internacional. Y pensábamos que nuestro papel era un papel delicado, pero que tenía que ser un papel decidido. Y era justamente el reforzar aquellos eslabones que muy probablemente iban a ser en el día de mañana, ojalá sea así después de la firma del proceso de paz, iban a ser esos eslabones fundamentales, pero fíjense también que eran probablemente los eslabones más débiles dentro de ese proceso y de esa realidad que queremos para Colombia. Y así asumimos el trabajo con las víctimas y las organizaciones de víctimas, con los cuales hemos mantenido más de 6 talleres para plantear algunas de las áreas fundamentales que queremos trabajar en toda Europa. Hicimos también el acompañamiento, estamos en este momento en un acompañamiento importante con 5 departamentos pilotos que hemos escogido junto con la Vicepresidencia de la República para formar los equipos que van a tener la responsabilidad de gestionar el posconflicto. Vamos a instalar capacidades para que efectivamente esa nueva estructuración de políticas públicas ocupe el papel fundamental transformador que queremos para Colombia, para la Colombia que muy probablemente todos queremos que deje la violencia. Asumimos también un compromiso importante y era traer la voz de los colombianos en el exterior y reforzar el impulso importante que tiene la comunidad internacional en este proceso. Muy probablemente los colombianos en el exterior, ese capital fundamental humano y también económico en el producto y en el futuro de Colombia, sin duda han ocupado, muy probablemente a pesar de todos los esfuerzos, han ocupado un papel lejano, distante, que muy probablemente no hemos sabido acercar. Queremos llevar la responsabilidad de los colombianos en el exterior junto con la comunidad internacional para seguir impulsando este proceso. Y muy probablemente la relación que tenemos con las organizaciones de colombianos en el exterior va a posibilitar que la última semana de abril, cuando arranquemos el curso de Pedagogía de la Paz y Gestión del Posconflicto, tengamos colombianos de toda Europa. Vamos a tener colombianos de Noruega, Suecia, Dinamarca, Italia, Francia, porque pensamos que sin duda su voz, muchas veces distante y olvidada, tiene mucho que decir en el futuro de Colombia. Y el segundo compromiso que cumplimos hoy es un compromiso que adquirimos con la Vicepresidencia de la República, con esa forma de saber y entender, y con una parte vicepresidente de su equipo que sin duda ha sabido dar pasos fundamentales en la estructuración del escenario de posconflicto. Mi gratitud, vicepresidente, a la fe que ha puesto en este proyecto. Alma Viviana, muchísimas gracias por la labor fundamental que están haciendo. Mi recuerdo a Marta Patricia Carrillo, que ha sido sin duda otro impulso fundamental, en una forma de saber y entender el posconflicto como no puede ser de otra forma. Esperemos que sea así. Un posconflicto vinculado a la transformación, vinculado a los derechos humanos, vinculado a que efectivamente esa nueva política pública que tiene Colombia en derechos humanos cumpla ese factor y ese papel transformador que todos queremos. Un compromiso que seguiremos impulsando, vicepresidente, sea cual sea su responsabilidad, sabe que en nuestras instituciones y en nuestro impulso
tiene un abrazo de amistad. Es un compromiso que les diría que quiere apostar no probablemente tanto por impulsar y acompañar las negociaciones actuales, sino que mira al mañana, que intenta construir futuro. Pero parece claro que estamos en un proceso que todos deseamos que acabe bien. Y yo quería hemos hecho un esfuerzo por traer la voz de una parte de la representación colombiana en las negociaciones de paz. Intentamos incluso hacer un Skype en directo con La Habana y hicimos la prueba y no resultó bien, pero hemos logrado este fin de semana, vicepresidente, grabar la voz del alto representante Sergio Jaramillo y el jefe de la delegación en la negociación del gobierno colombiano, Humberto de la Calle. Yo les invito, es una intervención corta que... Los saludo desde La Habana, que como saben es la sede de los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y quisiera aprovechar esta oportunidad para contarles un poco la visión del gobierno nacional de este proceso y sobre todo de lo que sería la paz y la construcción de la paz en Colombia. La clave está en el acuerdo que firmamos en agosto del 2012, el acuerdo general que firmamos al término de la fase confidencial de las FARC, que dice en su primer punto lo siguiente. Dice que hemos acordado iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas con el fin de llegar a un acuerdo final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Una paz estable y duradera. Es decir, una cosa es firmar un acuerdo para terminación del conflicto y otra, la construcción de la paz, que es lo que comienza con la firma de ese acuerdo. En La Habana no vamos a decidir la paz de Colombia, en La Habana vamos a decidir las condiciones para que se pueda, entre todos, construir esa paz. Y por eso he hablado de una fase que hay que imaginarse de transición, una fase de construcción de paz de por lo menos una década en la que pondremos en marcha todos estos procesos. Un cordial saludo a las personas reunidas en Casa de las Américas en Madrid para tratar de los temas relacionados con las conversaciones de paz en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, los temas atinentes al posconflicto y naturalmente el papel de la comunidad internacional y de los colombianos en el exterior en la finalización de la confrontación. Uno de los elementos esenciales de estas conversaciones es que son diálogos directos, sin intermediarios, sin mediación. Nosotros agradecemos profundamente el apoyo de los países garantes, de Cuba, de Noruega y de los acompañantes, Chile y Venezuela, pero eso no significa que en esta etapa haya una mediación o buenos oficios, son conversaciones directas, lo repito. Pero desde el Acuerdo General de La Habana, suscrito el año pasado, ya habíamos previsto la posibilidad del ingreso de la comunidad internacional, algo que realmente tendría consecuencias muy importantes para el curso de las conversaciones. Ese papel de la comunidad internacional será muy eficaz, tanto en algunos elementos propios de la negociación, como en lo que tiene que ver con el desarrollo del posconflicto, el soporte a los programas que tienen que ser emprendidos por el Estado colombiano para el cumplimiento y la implementación de los acuerdos. Una clara dimensión internacional de las conversaciones está centrada en los temas de justicia. Nosotros hemos sostenido como delegación del gobierno que hay un enjambre de normas e instituciones de carácter supranacional que obligan a Colombia como Estado en la aplicación de la justicia, particularmente frente a los crímenes de carácter internacional. Pertenecemos al sistema interamericano, hacemos parte del Tribunal de Roma y
reiteradamente hemos sostenido que la búsqueda de soluciones en el marco de la llamada justicia transicional debe hacerse dentro de las posibilidades que brinda ese esquema de justicia transicional, que además es algo realmente en formación, no es una configuración, dijéramos, aritmética, geométrica de lo que significa justicia transicional, pero sí sabemos que hay que respetar los estándares internacionales en esta materia, y así estamos procediendo. Por lo tanto, esa dimensión internacional de la cuestión relacionada con la justicia transicional es supremamente importante, porque queremos dar el paso hacia la terminación del conflicto, hacia la búsqueda fundamentalmente de la reparación de las víctimas, hacia el aseguramiento de la aplicación de la justicia sobre crímenes internacionales en particular, la garantía de no repetición y la consecución de la verdad. Todo eso implica un esfuerzo importante de parte de Colombia dentro de esos estándares, pero también implica una reflexión muy profunda de la comunidad internacional, porque estamos en una situación prácticamente inédita. Sería la primera vez que en un conflicto en marcha, en un conflicto en tiempo real, simultáneamente y sin haber terminado ese conflicto, se tomen decisiones en torno a los temas de justicia, lo cual implica, como dijo el presidente Santos hace algunos meses en Naciones Unidas, también una visión renovada de los estándares de justicia para no impedir un proceso de paz respecto del cual todavía y cada vez más seguimos pensando que tiene posibilidades de éxito, profundas posibilidades de éxito. Lo que se trata es de profundizar el Estado de Derecho, no de darlo por terminado. Y esa es una segunda reflexión donde hay seguramente interés de la comunidad internacional en tener la garantía por parte nuestra de que nos movemos dentro de los elementos de transformación que permita mantener un Estado de Derecho clásico, con las garantías que son inherentes a una visión de democracia, particularmente a la luz de los estándares que establece la Carta Democrática Interamericana. Hay un tercer capítulo esencial para la posible presencia futura de la comunidad internacional, y es lo relacionado con garantías. Nosotros comprendemos, y está en el punto 6 de la agenda pactada en La Habana, que una finalización del conflicto implica un entorno de garantías muy fuertes para que el movimiento o los movimientos que dejen las armas, ingresen a la vida civil, tengan la plenitud de su capacidad como ciudadanos desarmados, pero al mismo tiempo la plenitud de las garantías de doble vía, de que estas personas van a poder ejercer sus derechos con toda libertad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, pero también la garantía de la sociedad de que no será víctima de persecución y de ataque. Lo que queremos es dar el paso de la terminación final del conflicto para abrir una etapa de implantación de la paz, de aclimatación de la paz, que creemos tendrá lugar más adelante después del acuerdo final que dé por terminada la confrontación. A los colombianos en el exterior yo quisiera decirles que igualmente todo esto les concierne. Primero como colombianos, segundo porque estos permanentes anuncios sobre la confrontación, las vicisitudes de la guerra, las dificultades, los atentados, las muertes, los secuestros, pues deprimen a los colombianos, atentan contra el buen nombre del país, le generan, los que hemos vivido en el exterior lo sabemos, una especie de fardo muy pesado de lo que significa tener que tratar de explicar que durante 50 años hemos tenido una confrontación tan violenta que debe terminar. Por lo tanto, desde el punto de vista del honor de ser colombiano, todos estamos involucrados en esto, pero también el cambio en el país sería enorme en términos de desarrollo político, de estabilidad económica, de seguridad jurídica. Luego aquí estamos realmente al frente de unas posibilidades inmensas de una transformación muy profunda de Colombia si llegamos a lograrlo. También lo insinué ya,
en términos de apoyo a la fase del posconflicto, de cooperación internacional, allí igualmente habrá un papel enorme, enorme para todo el esquema y las redes de cooperación internacional, porque realmente la paz no es gratuita. El esfuerzo es inmenso por parte del Estado colombiano, de los colombianos todos, en todos los temas de la agenda, pero también en la implementación oportuna, rápida, eficaz de los acuerdos que logremos en La Habana, que son la piedra de toque para liquidar definitivamente 50 años de violencia en Colombia. Muy bien, agradecer al alto comisionado que ha propiciado estas imágenes para poderla compartir con ustedes. Muchos temas planteados para la reflexión, vicepresidente, pero sí me gustaría dar la palabra a la profesora Claudia Salcedo, que es la directora de la Red Internacional de Universidades para la Paz, y en una doble condición, me atrevería a decir en una triple condición. En primer lugar, porque fue la persona escogida por nuestros rectores para coordinar la red pública más importante que une a las universidades españolas y colombianas. En segundo lugar, porque en su condición de mujer ha sido una de las voces que han reivindicado de una forma más firme la presencia de las mujeres en la mesa de negociación, y de hecho una de ellas es alumna suya, es alumna nuestra del Instituto de Altos Estudios Europeos, Nigeria Rentería, y en tercer lugar por su condición de colombiana en el exterior, que sin duda traerá pues, las inquietudes de todos los colombianos y de todas nuestras universidades. Claudia, tienes la palabra. Excelentísimo Angelino Garzón, señor Tomás Poveda, director de la Casa de América, señor Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, distinguida audiencia. Estoy muy satisfecha y emocionada de estar hoy aquí compartiendo con mis compatriotas, pero también con tantos amigos que durante todos estos años de vivir fuera de Colombia hemos logrado tener y hemos logrado unir a la causa de la Colombia en paz. Este es un momento histórico para Colombia y es un momento diferente, diferente a todos los otros que hemos vivido en otros procesos de paz. La diferencia de este momento con los momentos anteriores es que actualmente pudo ponerse en la agenda tanto de la Mesa de La Habana, pero también en la agenda del país, temas vertebrales para el desarrollo de Colombia que han sido aplazados durante muchísimos años. Hablamos, por ejemplo, de la necesidad de una reforma agraria, de la necesidad de abrir el acceso a la propiedad y a la tenencia de la tierra. Hablamos de la participación política de esos sectores que cambiaron los votos por armas, pero que ahora van a cambiar las armas por votos. Pero también se abre la posibilidad a esos sectores que han sido marginados durante largo tiempo de la participación política, y hablamos en ese sentido de una mayoría minoritaria, que es la de las mujeres. Las mujeres en Colombia somos más de la mitad de la población, aportamos la mitad de la riqueza, sostenemos el país, pero las mujeres somos invisibles. A pesar del trabajo, a pesar de los esfuerzos, a pesar del dolor. Y yo hablo, por ejemplo, en este caso de las mujeres que estamos en el exterior, las colombianas, las madres que han tenido que partir de su país y han tenido que renunciar a la dicha de ver crecer a sus hijos por cambiar todo eso por un bienestar que no ofrece el Estado, ni que les ofrece a ellas unos programas sociales para que ellas no tengan que partir, para que ellas no tengan que romper las familias, para que ellas no tengan que sacrificar a sus hijos, a su vida y a su familia. Ese es uno de los problemas de los colombianos en el exterior. Pero también quiero señalar que la agenda, los puntos de la agenda son puntos muy importantes que
los colombianos como ciudadanía, la ciudadanía colombiana, piensa que ya no pueden seguirse aplazando el tema de la producción de drogas ilícitas y toda la violencia que ha traído el narcotráfico, por ejemplo, el tema de las víctimas olvidadas, de las víctimas de más de 50 años de guerra. Algo hemos tenido que haber hecho mal todos los colombianos desde que hemos permitido una guerra tan larga, tan salvaje, tan violenta y tan dolorosa. Aquí la reflexión que yo quiero hacer es primero que existe una ciudadanía colombiana que ya no está por la labor de seguir aplazando la solución de estos temas. La ciudadanía colombiana se está despertando y los colombianos en el exterior hemos hecho mucho por eso, porque hemos podido salir del país y hemos podido ver otras realidades y hemos podido comprobar que otro mundo es posible, que es posible trabajar unidos y trabajar con ilusión para lograr consolidar un espacio en donde tenemos que caber todos, absolutamente todos, con la variedad que somos, con las historias de vidas que tenemos, que simplemente nos han puesto en un lugar o en otro lugar de esta contienda, pero que realmente lo que nos desune a los colombianos es más una falta de conocimiento y comunicación entre nosotros mismos que ninguna cuestión ideológica, me atrevería a pensar. La ciudadanía colombiana está despertando, la ciudadanía colombiana ya no sigue en esa fórmula de gobernante-gobernado. La ciudadanía colombiana piensa ahora, recoge ahora esa fórmula mandante-mandatario. Y la ciudadanía colombiana tiene que prepararse, tiene que informarse, tiene que formarse para saber ejercer su derecho a la participación de una manera seria, comprometida, de una manera que sea capaz de hacer que la participación no sea de una sola vía, de decir, vengan y tráiganos sus inquietudes, pero que nunca jamás uno ve que le responden. No, queremos respuestas. Y para que nosotros podamos obtener esas respuestas, tenemos que formular las preguntas apropiadas, hacer las propuestas apropiadas. Esta iniciativa que nace de la ciudadanía para la ciudadanía es una propuesta en ese sentido. Las universidades que componen la Red Internacional de Universidades para la Paz son universidades europeas y latinoamericanas. La red nació en el seno de los laboratorios de paz, con el liderazgo de las universidades regionales de Colombia y las universidades españolas que lideraron este proceso, que son la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Esta propuesta nace de la demanda de los ciudadanos, de la demanda de los territorios, de la demanda de los sectores locales, de la demanda de los que sufrimos los problemas. Y esa demanda ha sido escuchada en un ejercicio de responsabilidad social de las universidades que también han vivido de espalda a este conflicto durante tanto tiempo. Y esa propuesta es para crear un espacio sostenible, un espacio firme a través de la Escuela de Política del Instituto de Altos Estudios Europeos, con el apoyo de la Red Internacional de Universidades para la Paz, para que esos ciudadanos, esa ciudadanía, esos gobiernos locales, esas organizaciones de víctimas, ese servicio exterior, todos los colombianos, todas las personas interesadas en Colombia puedan tener un escenario para debatir, reflexionar, ilustrarse, formarse, entender, pero todo esto dirigido hacia la propuesta de construcciones sólidas,
que hagan posible que el país salga de ese estado eterno de guerra y que los colombianos salgamos de ese estado eterno de cultura de violencia, que pasemos, hagamos una transición a la cultura de paz, para lo cual tenemos la responsabilidad de hacer una revolución cultural, me atrevería a apuntar. Los colombianos en el exterior seguimos siendo colombianos donde quiera que estemos. Somos una caja de resonancia de lo que pasa en el país, aportamos una buena parte del Producto Interno Bruto, pero somos colombianos, somos ciudadanos muchas veces abandonados también por el Estado. El Estado colombiano no nos ofrece nada que permita sostener ese arraigo, y desde aquí yo reivindico esa situación de los colombianos en el exterior, que a veces ni siquiera somos convocados a elecciones, o a veces ni siquiera nos llegan las papeletas para votar por alguien especial porque no llegaron. Entonces nosotros vemos recortado nuestro derecho. Colombia gasta ahora más de 25 billones de pesos al año en la guerra. Diariamente 53.000 millones de pesos son destinados a las cuestiones de guerra. Estas iniciativas para formarnos, para fortalecernos, para afrontar y asegurar el posconflicto, no tienen recursos. Los recursos son los que los colombianos en el exterior, los colombianos en Colombia podamos dar, y los que las empresas, las organizaciones, las instituciones en Colombia quieran darnos, si quieren apuntarse a esta iniciativa que va con toda seguridad a tener un éxito histórico, porque nunca en la vida se ha dado que los colombianos ni estemos unidos, ni trabajemos unidos hacia una causa, y mucho menos en el exterior, pero con la conciencia que tenemos que tener, que si nosotros no abordamos el problema ya y lo hacemos juntos, nunca lo vamos a tener. O sea que esta es la oportunidad de decir que cuando nos preguntemos, ¿usted qué ha podido hacer por Colombia? No digamos, no, es que yo no puedo porque es que yo qué voy a hacer. No, esta es la oportunidad de decir, yo sí hice algo por la paz. El posconflicto requerirá de políticas capaces de reivindicar a las víctimas, de reinsertar a los actores violentos, a la vida civil, pero principalmente de crear un clima propicio para un cambio de conciencia que facilite justamente la reconciliación de los colombianos y las colombianas, y la superación de los estragos que han dejado en el ser de Colombia ese profundo pozo de desconfianza de todos hacia todos y hacia todo. Se necesita, como les digo, una revolución cultural para pasar de esta cultura de guerra a cultura de paz, pero eso requiere de esfuerzos de todos y de todas, y de la voluntad política y ciudadana primordialmente. Yo quiero agradecerle primero a las universidades que nos han dado su apoyo, especialmente a la UNED de España, que siempre ha estado presente en todas nuestras iniciativas, a la Universidad Complutense, a nuestro claustro de profesores, especialmente a nuestro claustro de profesores, porque ellos son los que ponen más en todo este programa, y quiero darle las gracias a ustedes por escucharme, pero más gracias les voy a dar cuando los vea en desarrollo de nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero expresarle mi saludo fraternal como vicepresidente de Colombia al señor Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Estudios Europeos, a Tomás Poveda, director de Casa de las Américas, a Claudia Salcedo, de la Red de Universidades por la Paz, y a todos ustedes, amigas y amigos, y al cuerpo diplomático aquí presente, encabezado por el exembajador de España en Colombia, el señor
Jaco Pico de Cordaña, lo mismo que a todos los colombianas y colombianos aquí presentes, y a Alma Viviana Pérez, que es la directora del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, a mi esposa Montserrat Muñoz, que es mi centro, mi izquierda y mi derecha, y a los colegas de los medios de comunicación. Muchas gracias por estar presentes. Yo creo que las exposiciones tanto de Gustavo, de Claudia como de Tomás ya dijeron que prácticamente todo. Yo quisiera hacer las siguientes reflexiones esta tarde. Primero, en Colombia es más fácil hacer la guerra que hacer la paz. La diferencia es que todo lo que invirtamos en la guerra es perdido y todo lo que invirtamos en la paz es ganancia. Y claro, lo que mandata la Constitución Política Nacional a todos los gobernantes es hacer la paz, no hacer la guerra. La Constitución dice en su artículo 22 que es un derecho de obligatorio cumplimiento la paz en Colombia. Y el presidente Juan Manuel Santos, antes de empezar el gobierno el 7 de agosto del 2010, comenzó a trabajar por hacer realidad el tema de la paz. Ahora nosotros estamos dialogando con la guerrilla tanto de las FARC y queremos dialogar también con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, porque creemos que un acuerdo con ellos nos permite trabajar la construcción de la paz, lo que aquí llaman el posconflicto. Y obviamente que construir la paz no es fácil, es una tarea titánica. Significa un país diferente. Ahora, ¿por qué nosotros optamos por avanzar en un camino de paz y no de guerra? Porque nosotros necesitamos la paz para consolidar a Colombia como un país en progreso. Nosotros somos un país en progreso. Permítanme decirles, amigas y amigos, que muchos de los colombianos y colombianas aquí presentes, el país que dejaron años atrás no es el país de hoy. El país de hoy es completamente diferente al país que dejaron años atrás. Pero nosotros no podemos cantar victoria. Hoy necesitamos consolidar a Colombia como un país en progreso, como un país moderno, como un país donde la gente se puede expresar de diferentes maneras sin ser temor a ser asaltada, agredida o asesinada o desaparecida. Y entonces, como un país, la paz para nosotros es muy ligada a ampliar la vida democrática y a consolidarnos como un país respetuoso de los derechos humanos, un país que cree en la inclusión social y cree en la lucha contra la discriminación a todo nivel, y como un país que permite la diversidad política y social en la gobernabilidad municipal, regional y nacional. Por eso es que estamos buscando la paz, no es para ponernos de moda, ni mucho menos, ni para congraciarnos con la comunidad internacional, ni mucho menos. Estamos buscando la paz porque la necesitamos internamente, para consolidarnos como un país moderno. Para eso es que la estamos buscando. Es que lo que nosotros tenemos es anormal. Ahora nosotros tenemos una situación de violencia interna. La otra reflexión que yo quería hacer es que la clave es que Colombia no oculta sus dificultades. Nosotros no ocultamos que tenemos una situación de violencia interna anormal. No ocultamos que tenemos grupos armados ilegales, que tenemos guerrilla, que tenemos paramilitares, bandas criminales, que tenemos narcotraficantes, que tenemos delincuencia común. Si ustedes me permiten graficarlo, yo no sé qué mal le hicimos al Dios de los cielos. Yo soy católico y tengo que respetar la diversidad religiosa, claro, para tener tantos males juntos. Todos esos grupos armados ilegales no le han aportado nada a Colombia,
Nada, ni la guerrilla, ni los paramilitares, ni las bandas criminales, ni los narcotraficantes, ni la delincuencia, no le ha aportado nada a la democracia en nuestro país. Ahora, nosotros hemos aprendido también, en todos estos años hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? De no volvernos prisioneros del miedo de los grupos armados ilegales. Nosotros no somos prisioneros del miedo, ni de los grupos armados ilegales. Nosotros somos ya un país en progreso. Hemos avanzado económica y socialmente, a pesar de la acción de los grupos armados ilegales que querían todo lo contrario. Ellos querían un país más débil institucionalmente y un país más atrasado. Y resulta que nosotros hoy somos todo lo contrario. Somos un país que hemos crecido en la inversión económica, en el progreso social, en la política de promoción y respeto integral de los derechos humanos y en el fortalecimiento institucional. Y por lo tanto, hemos hecho lo contrario. La población colombiana, los gobernantes, la sociedad civil, hemos hecho lo contrario de la práctica de los grupos armados ilegales. Y como no hemos ocultado los problemas, somos conscientes que es mejor la paz que la violencia, que es mejor la paz que la guerra. Nosotros tenemos un famoso boxeador colombiano que se llama Kip Pambelé. Ya estaba retirado y él decía en su manera de ser, es mejor ser rico que pobre. Pero yo tengo que decirles hoy aquí que es mejor la paz que la violencia, que es mejor la paz que la guerra. Y entonces, yo creo que el mérito del presidente Juan Manuel Santos fue ser consciente de eso. Y desde que empezó su mandato, el 7 de agosto del 2010, incluso antes, yo puedo dar fe que antes, él comenzó a decir, hay que avanzar por unos caminos de paz. E hicimos algunas cosas previamente, antes de los diálogos de La Habana, nosotros hicimos algunas cosas previamente. ¿Qué hicimos? Primero, reconocer que vivíamos un conflicto armado interno. Antes no queríamos reconocerlo, que teníamos un conflicto armado interno. Al reconocer públicamente y legalmente que teníamos un conflicto armado interno, el gobierno colombiano entonces comenzó a dialogar con algunos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla. Diálogo con la guerrilla de las FARC, diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que el presidente lo ha propuesto, para ver si podemos construir un acuerdo de paz que nos permita avanzar en la lucha contra la violencia y por un país mejor. Eso generó mucho debate en el país. Alguna gente decía, qué horror, están reconociendo un conflicto armado interno, pero es la realidad, hombre. Llevamos 50 años, estamos cumpliendo este año, de un conflicto armado interno que no le ha servido para nada, ni al Estado colombiano, ni a las guerrillas, ni al pueblo, ni a la sociedad, ni a nadie. O sea, es un conflicto que lo único que ha servido es para gastar plata innecesariamente. Como inversión es la peor inversión que hemos hecho. Hicimos un mal negocio hace 50 años. Si hubiéramos reconocido ese conflicto, hubiéramos dialogado con el primer grupo guerrillero que apareció, que fue la guerrilla de las FARC, hubiéramos llegado a un acuerdo, nos hubiera salido más rentable económicamente y políticamente que lo que pasó 50 años después. Porque 50 años después tenemos dos grupos guerrilleros, tenemos paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales. O sea, hicimos el peor de los negocios. Desde el Estado, nosotros creíamos que militarmente podíamos acabar un grupo armado ilegal y no terminamos acabándolo. Segundo, ¿qué hizo también el gobierno nacional? En el cual aquí nos ayudó mucho nuestro embajador Fernando Carrillo, a quien saludo también. Mire, desde el Estado nosotros entonces dijimos, existen unas víctimas de esa violencia. Durante 50 años no fuimos capaces de derrotar ningún grupo armado ilegal, estoy hablando militarmente, sino que además ese conflicto interno generó
miles y miles de víctimas, más de 300.000 personas víctimas de la violencia, gente que fue asesinada, gente que fue desaparecida, gente que fue torturada, gente que fue, y millones de desplazados, gente que fue desplazada de sus regiones por grupos armados ilegales. Entonces, el gobierno promovió una ley para reparar las víctimas de la violencia, que no está supeditada a un acuerdo de paz. Si mañana no firmáramos un acuerdo de paz, el Estado tiene un deber de avanzar en la reparación de esas víctimas de la violencia. Es decir, a diferencia de otros países, nosotros no supeditamos la firma del acuerdo de paz para la reparación a las víctimas de la violencia. Nosotros hemos dicho que tenemos el deber de reparar a esas víctimas de la violencia. En términos económicos, eso vale 27.000 millones de dólares, en términos económicos. Y yo aquí, claro, no comprometo al ministro de Hacienda para nada, ni al señor presidente de la República, ni a los negociadores de Colombia en La Habana. Pero yo sigo con todo cariño que sería interesante que algunos gobiernos que están muy preocupados por el tema de la paz en Colombia comenzaran a tomar decisiones políticas. Qué lindo sería que algunos gobiernos, empezando por el gobierno de los Estados Unidos, nos dijeran: a partir de hoy vamos a condonar la deuda pública que tiene Colombia con nosotros y le vamos a poner unas condiciones. La primera condición es que todos esos recursos los destina a reparar las víctimas de la violencia. La segunda condición, a una política de promoción integral de los derechos humanos y a una política de verdad, perdón y reconciliación, y a fortalecer la institucionalidad colombiana. Eso sería muy bueno, porque la reparación a las víctimas a 10 años que le hemos aprobado en la ley nos obliga a una inversión de 27.000 millones de dólares. Nosotros aprobamos la ley sin esperar si nos va a ayudar la comunidad internacional o no nos va a ayudar. Si no nos ayuda, tenemos ese deber de hacerlo, de recursos propios. Y la tercera cosa que hicimos es, también tenemos que avanzar en un proceso de reparación a la población desplazada, población campesina, indígena, afrodescendiente, y eso significa restitución de tierras. Si ustedes me permiten, eso significa tomar medidas de fuerza contra los criminales que desplazaron a la población campesina, afrodescendiente, indígena de sus tierras. Significa mano dura contra los victimarios y solidaridad con las víctimas, porque por mucho tiempo en Colombia, el Estado colombiano y sectores del establecimiento colombiano, incluyendo sectores empresariales, éramos más solidarios con los victimarios que con las víctimas. Yo creo que la ecuación cambió. Hoy somos más solidarios con las víctimas que con los victimarios. Y eso lo hicimos. Y eso generó mucho debate político en el país, muchos debates. Y entonces el presidente fue avanzando y apareció de pronto, previo a un trabajo, los diálogos del gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Como lo dijo Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, no tenemos sino palabras de agradecimiento para el gobierno de Noruega, para el gobierno de Cuba, para los gobiernos de Venezuela y Chile, el acompañamiento que han hecho a este proceso, han ayudado a este proceso. Cuba y Noruega facilitando la logística, incluso con un proceso de discreción y de seguridad. Y Venezuela y Chile acompañando el proceso. Ideológicamente es como el agua con el aceite, pero han acompañado el proceso. Y entonces nosotros valoramos altamente eso, en cabeza de los gobiernos. Y lo importante es que el presidente Juan Manuel Santos ha dicho públicamente que él quiere construir un acuerdo de paz este mismo año con la guerrilla de las FARC,
y con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, con los cuales todavía no se está dialogando, que es la otra guerrilla. Porque si hacemos un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y no lo hacemos con el Ejército de Liberación Nacional, podemos correr el riesgo que esto vuelva a repetirse. El tema es que esto no se vuelva a repetir, es decir, que podamos entrar por un camino irreversible. Ahora, eso no es fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque el Estado colombiano no ha obligado a la guerrilla de las FARC a estar en La Habana, ni está obligando a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional a sentarse a conversar. Esto no es el resultado de una derrota militar, esto es el resultado de un diálogo, de una persuasión, de que mejor es conversar que matarnos. En segundo lugar, porque cada parte llegó voluntariamente a La Habana. La guerrilla de las FARC llegó voluntariamente a La Habana y el gobierno colombiano llegó voluntariamente a La Habana. Y por lo tanto, ni la guerrilla de las FARC tiene hoy el mecanismo para obligar al gobierno a un acuerdo de paz, ni el gobierno tiene el mecanismo para obligar a la guerrilla a firmar un acuerdo de paz. Cuando se firme el acuerdo de paz, es libre y voluntario. Lo importante aquí es destacar que el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, tiene una decisión política pública, que es su voluntad de construir un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional este mismo año. Ahora, yo sí creo que la comunidad internacional, todos los colombianos y colombianas en el exterior, los diferentes gobiernos, deberían ayudarnos presionando más a la guerrilla colombiana a firmar ese acuerdo de paz, presionándolos para que ellos rompan el miedo de firmar un acuerdo de paz. Yo a veces percibo que la guerrilla colombiana tiene mucho miedo para firmar un acuerdo de paz. Lo más revolucionario que podría hacer la guerrilla en este momento es firmar el acuerdo de paz, lo más revolucionario. Y obviamente que entonces necesitamos mecanismos mínimos para que la paz se pueda volver un hecho irreversible. Irreversible. Aquí yo recuerdo una vez dijo García Márquez, nuestro Nobel de la Literatura, dijo en el año 81, le dijo al presidente Belisario Betancur: es bueno trabajar por la paz, pero con los ojos bien abiertos, como la lechuza, bien abiertos. Y él estaba mandando un mensaje, el mensaje de que teníamos que tener un optimismo moderado en los temas de la paz, porque no estamos negociando con monjitas de la caridad, ni estamos en una mesa donde hemos derrotado militarmente a la guerrilla para imponerle un acuerdo, no. Estamos frente a voluntades de gente que, así como puede firmar un acuerdo de paz, mañana puede levantarse de la mesa y decir que no firme el acuerdo de paz. No estamos frente a un hecho irreversible, estamos frente a decisiones políticas importantes. El gobierno tiene la voluntad política de firmar el acuerdo de paz y los guerrilleros han manifestado públicamente que ellos quieren firmar el acuerdo de paz, pero no estamos ante un hecho irreversible, estamos frente a un hecho que en cualquier momento puede que no suceda, porque esto también se hace con desconfianzas, con dudas. Esos guerrilleros y guerrilleras tienen dudas. Si firman el acuerdo de paz, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Los van a matar? ¿Cómo va a ser su vida hacia adelante? Ellos tienen dudas, tienen desconfianzas. El guerrillero por esencia es desconfiado. Esa es la condición de cualquier ilegal, llámese guerrillero, narcotraficante, banda criminal, paramilitar o delincuencia común, es desconfiado. Y de lo que menos confía es de la institucionalidad. La institucionalidad le puede estar pintando pajaritos en el aire, pero él desconfía, mucho más en un país como Colombia, donde ha habido tanta intolerancia. Es que nosotros no podemos negar que Colombia es un país donde ha habido mucha intolerancia y donde el establecimiento colombiano ha sido muy egoísta, muy egoísta.
El establecimiento colombiano a veces ha preferido los muertos que a la democracia. Y entonces hay que decirlo, claro, a alguna gente puede que no le guste, pero hay que decírselo en la cara. A veces les gusta, a veces no les gusta. Y a veces hemos permitido en el Estado colombiano una cosa perversa, es que algunos servidores públicos quisieron combatir a los ilegales utilizando prácticas ilegales. Muchos servidores públicos nuestros quisieron combatir a la guerrilla, a los narcotraficantes, a los paramilitares, a la delincuencia común, utilizando prácticas ilegales. Claro que el Estado tiene que perseguir siempre a los ilegales, siempre hay que perseguirlos, investigarlos, pero lo que no puede hacer nunca el Estado es utilizar prácticas ilegales para combatir a los ilegales, porque entonces esto termina afectando la democracia, las reglas básicas de la democracia. Y entonces yo quiero decirles que la búsqueda de un camino de paz, tenemos que encontrar un camino que esto se vuelva irreversible. Yo personalmente, como vicepresidente de la República, le he pedido tanto a la guerrilla como al gobierno que avancemos en la firma de unos mínimos humanitarios. ¿Qué le he dicho a la guerrilla? Comprométanse ustedes con la población de Colombia con unos mínimos humanitarios. Comprométanse a decir a la guerrilla que cesan la práctica del secuestro y ponen en libertad sin condiciones a todos los secuestrados. Comprométanse a cesar la práctica criminal de las minas antipersona y que conjuntamente con la sociedad civil y la comunidad internacional permiten el desminado de algunas regiones agrarias. Comprométanse a cesar el reclutamiento de menores de 18 años y permitan con la UNICEF, que es un organismo internacional, y el Estado colombiano a la desvinculación de menores de edad de los grupos armados ilegales. Y comprométanse la guerrilla a cesar todo tipo de acción terrorista, violenta, contra la infraestructura económica y social del país y contra la población civil. En otras palabras, comprométanse públicamente a respetar el derecho de la población a vivir tranquilamente y en paz. Si la guerrilla se compromete con esos mínimos humanitarios, el gobierno también debe comprometerse con unos mínimos humanitarios. Aquí el cuento no es pedirle solamente a la guerrilla, también hay que pedirle al gobierno colombiano. ¿Cuáles son los mínimos humanitarios que el gobierno se puede comprometer públicamente? Primero, que los guerrilleros y guerrilleras que se acojan a esos mínimos humanitarios, el Estado luego no los va a matar, no los va a judicializar, le respeta su vida y su integridad física. Yo creo que eso lo puede hacer el gobierno. Otro compromiso del gobierno es respetar integralmente los derechos humanos de los guerrilleros y guerrilleras que están privados de la libertad, que en sus cárceles puedan ser visitados por los abogados, que tengan derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al debido proceso. O sea, que no vivan como el peor de los animales hacinados en las cárceles. En tercer lugar, el gobierno puede hacer también una política de mayor inversión social con los gobiernos locales y regionales en aquellas ciudades y regiones agrarias con mayor niveles de pobreza y de miseria. Y el gobierno también se puede comprometer a una política de diálogo social y de promoción y respeto a los derechos humanos del conjunto de la población colombiana. Yo creo que sería muy bonito que los voceros del gobierno que están en La Habana y los que se sienten a conversar con el Ejército de Liberación Nacional pudieran llegar a un acuerdo con los voceros y voceras de la guerrilla en los temas de los mínimos humanitarios. Creo que la población colombiana agradecería mucho esto. Yo personalmente creo que los voceros, con todo el respeto de los voceros y voceras del gobierno en La Habana, deberían abanderarse de decirle a la guerrilla: venga muchachos, firmemos un acuerdo sobre los mínimos humanitarios. A veces veo a ambas partes muy temerosas. Lo que más le conviene a la guerrilla colombiana es hablarle más al país. La guerrilla colombiana tiene que hablarle más políticamente al país, menos militarmente. Porque el pueblo de Colombia ya aprendimos una cosa, el pueblo de Colombia ya aprendimos a vivir en medio de la violencia.
hemos aprendido a movernos en la violencia. Y si ustedes me permiten decirles, muchos de los colombianos y colombianas que vivimos en nuestro país aprendimos a romperle el miedo a la violencia, aprendimos a movernos en medio de la violencia. O sea, también aprendimos. Así como antes de la Constitución del 91, en el cual fuimos autores, el embajador y yo, habíamos aprendido a luchar contra el estado de sitio y aprendimos a movernos en un país en estado de sitio. Hoy en Colombia hemos aprendido hace mucho rato a movernos en medio de la violencia. La guerrilla tiene que saber eso. Hoy ya no es como el pastorcito mentiroso que la guerrilla vive asustando a la población con la violencia. Si se llegara a romper esta perspectiva de paz, el Estado colombiano puede terminar derrotando militarmente a la guerrilla, porque el Estado colombiano ya aprendió a luchar militarmente contra la guerrilla. Yo creo que el mérito del presidente Juan Manuel Santos es que, a pesar de los avances militares, considera que lo mejor es un acuerdo político con la guerrilla. Y como aquí se ha dicho, ese acuerdo es fundamental para avanzar en un camino de paz. El posconflicto significa cómo desarrollar ese acuerdo de paz. Es más fácil firmar un acuerdo de paz que desarrollar un acuerdo de paz. Lo más difícil viene una vez firmemos el acuerdo de paz, que es desarrollar y garantizar que esa paz es posible. En Colombia hay mucha gente que vive conspirando contra la paz. Hay mucha gente en la sociedad y en el Estado, hay mucha gente que conspira contra la paz. Y hay mucha gente que está en contra de estos esfuerzos, a veces de manera solapada está en contra de estos esfuerzos. Y entonces, hay gente que le apuesta a que fracasen los diálogos con la guerrilla. Porque vuelvo y le repito, a ellos les resultó políticamente rentable la violencia, así no le hemos ganado. Han vivido de la violencia, le han sacado provecho político, social, económico a la violencia. Y yo creo que lo más importante para nosotros es la paz. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los guerrilleros en paz? ¿Se van a ir para el Congreso? Pues permítanme decirles que yo sí creo que es mejor ver guerrilleros hablando que disparando. Como yo creo que es mejor ver ilegales hablando que haciendo maldades. Los ilegales, pensando en hacer maldades, pueden hacer todas las maldades del mundo. Los ilegales no son personas atrasadas, no son personas analfabetas, son personas pensantes, saben moverse en la ilegalidad, saben conspirar contra el Estado en la ilegalidad. Y claro, el posconflicto significa construir un camino de paz. Ahora nosotros tenemos unos problemitas políticos que van a tener que ver mucho con la situación de paz. Nosotros tendremos elecciones el 9 de marzo y el 25 de mayo. El 9 de marzo, o sea, el domingo, vamos a elegir integrantes del Congreso de la República. Señor embajador, yo le pediría a usted que al final hable con Claudia, porque ella hizo una crítica aquí que a veces no pueden votar los colombianos y colombianas en el exterior, y eso es anticonstitucional. La Constitución Política Nacional hoy permite que todos los colombianos y colombianas voten, estén en Colombia o estén en el exterior. Claro que tiene unos requisitos previos, hay que inscribirse previamente, o sea, hay que agotar unos requisitos legales para luchar contra el fraude electoral, claro, que ha hecho mucho daño a la democracia en Colombia. Pero yo creo que es importante facilitarle a ella y a todos los colombianos y colombianos en el exterior que puedan votar y que voten por el que les dé la gana. Porque yo, como vicepresidente de la República, ni el presidente tampoco, podemos direccionar el voto. El domingo elegimos Congreso de la República. ¿Quiénes van a estar en ese Congreso? Que esté toda persona, sea el partido político que sea, de la tendencia política que sea, esté a favor, esté en contra de la paz, si la población lo respalda y lo elige senador o representante de la Cámara. El que no le alcanzaron los votos, de malas,
de malas. Sencillamente, si no pudo llegar al Congreso, de malas. Tiene que seguir trabajando para ganar el respaldo electoral. Pero el domingo elegimos el Congreso de la República. Un Congreso que no sabemos si va a ser un Congreso de mayoría por la paz o de mayoría por la guerra. Como se dice, el domingo elegiremos el Congreso de la República, que la población libre y soberanamente decida quién debe integrar ese Congreso. No sabemos si ese Congreso va a ir de la mano con el presidente o va a ir en contra de los propósitos del presidente. El gobierno nacional no procura elegir un Congreso de bolsillo, procura elegir un Congreso para la democracia colombiana, con toda su libertad y su autonomía. Luego, el 25 de mayo de este año, elegiremos el presidente y el vicepresidente de la República. Si no logramos el 50% de la votación, iremos a una segunda vuelta, que si la memoria no me falla, es el tercer domingo de junio, o sea, como el 22 de junio. Elegiremos el presidente y el vicepresidente de Colombia. Yo ya tomé una decisión libre y voluntaria de no ser candidato a la vicepresidencia, aunque la Constitución me lo permite, de ningún candidato o candidata a la presidencia de la República. El presidente de la República constitucionalmente puede ser candidato. Ayer se inscribió como candidato a la presidencia y encontró su fórmula vicepresidencial. Entonces, el tema de la paz se ha colocado en este debate. Ahora, lo que queremos es que el tema de la paz no se vuelva un tema de cálculo político. La paz no la estamos haciendo para ganar unas elecciones. La paz la estamos haciendo por una necesidad para Colombia. Es una necesidad para consolidarnos como un país moderno, en progreso, para mayor inversión extranjera, incluyendo empresarios españoles, y también para que sea un país más respetuoso de los derechos humanos, y un país más diverso y más incluyente. Y el Estado tiene un deber en estas elecciones, que es bueno recordarlo, el deber de promover que la gente salga a votar. Todos los colombianos y colombianas debemos votar el 9 de marzo y debemos votar el 25 de mayo. Pero el Estado también tiene otro deber, que es respetar el derecho de la población a votar como considere. Cada colombiano o colombiana tiene el derecho de votar como considere, incluyendo candidatos y candidatas de partidos de oposición política, incluyendo los temas del voto en blanco. En Colombia está produciendo un fenómeno raro para el cual no estamos preparados los colombianos. Es que para las elecciones del 25 de mayo la figura del voto en blanco está creciendo. Y nosotros no podemos ahora salir a estar en contra de ese voto, ¿no? Porque ese es un derecho de la población. Así como la población puede votar por los diferentes candidatos y candidatas a la presidencia, a la vicepresidencia, la población también puede votar en blanco, y el Estado tiene que respetar eso, y tiene el deber de respetar eso. La lucha contra la abstención no significa direccionar el voto de ninguna persona. La lucha contra la abstención significa invitar a la población a salir a votar, que salga a votar el 9 de marzo y el 25 de mayo. Y claro, si el 25 de mayo no logramos el 50% del candidato ganador a la presidencia o la vicepresidencia, haremos una segunda vuelta en el mes de junio. Y lo que sí tenemos que decirle al nuevo gobernante es cuáles son sus compromisos mínimos en la democracia colombiana. Yo creo que un compromiso mínimo es darle continuidad a este camino de paz. Yo creo que es un derecho de la población. Es un derecho de la comunidad internacional. Eso no significa interferir en los asuntos internos del Estado colombiano. Es pedirle al nuevo gobierno, al nuevo presidente y vicepresidente que se elige el 25 de mayo o en la segunda vuelta, cómo se va a comprometer en la búsqueda de la paz en nuestro país,
porque nadie entendería que el presidente o el vicepresidente que elijamos, entonces eche marcha atrás. Yo creo que el nuevo presidente o vicepresidente debe darle continuidad a estos esfuerzos de paz, porque eso es lo que mandata la Constitución Política Nacional. Y en segundo lugar, que le dé continuidad a la política de promoción y respeto integral de los derechos humanos. Es decir, que el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente entiendan que no podemos desligar el tema de la paz y de la democracia con una política de respeto integral de los derechos humanos. Yo por eso, amigas y amigos, para terminar, quiero decirles que a mí me parece muy importante este evento de reflexión sobre el presente y el futuro de Colombia. El presente y futuro de Colombia está muy ligado al tema de la paz, y el tema de la paz está muy ligado al tema de la democracia, al tema del desarrollo económico, al tema del crecimiento económico y social de Colombia, y al tema de una política de promoción y respeto integral de los derechos humanos con enfoque diferencial, porque los derechos humanos tienen que tener una mirada de mujer, de joven, de afrodescendiente, de indígena, de niño, de niña, de población LGTBI y de personas en condiciones de discapacidad. Quien les habla es una persona en condiciones de discapacidad. Yo reivindico los derechos de las personas en condiciones de discapacidad. Un discapacitado no es un incapacitado, ni mucho menos. Y por lo tanto, yo creo que el nuevo gobernante que elijamos en Colombia debe comprometerse integralmente a la búsqueda de la paz y al respeto integral de los derechos humanos. Muchas gracias.